Mediodías con la RAC, ya transitaron 9 minutos de las 13 horas. Cristian Cornejo, Emilio González Larga, Bárbara González en la operación técnica y Martín Díaz ahí que se quedó después de estar a la mañana con la RAC acá porque es hombre de radio y le gusta la radio, aunque sea tomar mate, toma mate en la radio. Bueno, vamos a retomar las conversaciones que veníamos haciendo toda la semana, los bocadillos de la historia nacional con el compañero Mario Gaucho Garelic, investigador de historia, que lo teníamos suspendido por razones de las vacaciones mías durante el verano y por el cese que hicimos del programa, que estaba yo, porque lo continuaron otros compañeros. Bueno, le damos la bienvenida al Gaucho. Hola Gaucho, ¿cómo te va? Hola Emilio, ¿cómo estás? Un saludo muy grande para vos y para todos los oyentes. Bueno, ¿estás bien? ¿Cómo pasaste el verano? Vos la venís veraneando hace rato, ¿no? Y bueno, es una Ya te lo etapa de la merecés, vida a esta etapa de la vida con la trayectoria, que un uno descanso. pequeñas compensaciones tiene, ¿viste? Así es. Sí, estoy muy bien estudiando y tratando de ayudar en lo que puedo en este momento tan difícil. Claro. Todo lo, ¿Y estás trabajando en algún tema específico de investigación, para sí, preparar sí, algo hacia el sí. futuro? Estoy preparando un folleto o un libro sobre Alejandro Bunge, que es el antecedente en realidad de los planes quinquenales del primer gobierno peronista. Alejandro Bunge, poneme en auto, porque hay varios Bunge. Mira, hay varios Bunges, el más conocido es Mario Bunge, que es Eh, un filósofo que murió hace 1 o 2 años. mm, Después está Octavio Bunge, que la primera parte del siglo XX fue diputado por el Partido Socialista, era de la generación de Palacio, de respeto. Y este es un sobrino, Alejandro Bunge, que era un economista muy importante, que trajo a la Argentina en 1914 la idea de las estadísticas. Se le había estudiado en Alemania anterior al nazismo, y fue el que fundó lo que hoy es el INDEC, la primera cosa seria gubernamental de estadísticas, no se llamaba INDEC, la fundó Alejandro Bunge. Y cuando en la Unión Soviética empezaron a salir los planes quinquenales, el primer plan quinquenal y el segundo, él lo estudió en profundidad y empezó a difundir en Argentina y también en Brasil la necesidad de tener planes de gobierno, o sea, no de uno u otro medida de gobierno, sino que cada medida sea parte de un plan. mirá vos. Eso empalmó con la época de la planificación a nivel mundial. La Unión Soviética, dirigida por Stalin, tenía los planes quinquenales de gobierno. El propio Estados Unidos, el New Deal de Roosevelt, en realidad fue un plan de gobierno. Y él acá difundió esa idea. No llegó a conocerse con Perón, porque falleció en 1941. Pero a mí me surgió la inquietud porque una artista de Entre Ríos, que era muy amiga de Evita, en sus memorias comenta que en los primeros años de gobierno el general Perón en su mesita de luz tenía el libro de Alejandro Bunge, que se llamaba Por una nueva Argentina. Por una nueva Argentina. Mirá vos qué interesante. Bueno, Gaucho, hoy vamos a introducir el tema, que hoy vamos a abordar la primera conversación, pero vamos a seguir, ya le voy anunciando a los oyentes, en un par de semanas, porque se trata de la Constitución de 1949, la Constitución que se sancionó durante el gobierno peronista, ¿no?
el primer gobierno peronista, ya un 11 de marzo de 1949 en la ciudad de Buenos Aires. Constitución que se después... juró el 11 de marzo de 1950, se deliberó y se sancionó en el 49. En el 49 fue en la constituyente del 49. Claro, y Claro. se juró el 11 de marzo de 1950 en un acto que había que estudiarlo también políticamente, el acto en sí mismo, porque se debatió en todo el país, hubo un discurso por cadena nacional y las famosas consignas de soberanía política, independencia económica y justicia social están contenidas en ese discurso, ¿viste? Una patria socialmente justa, decían, económicamente libre y políticamente soberana. Eso es un resumen del discurso del acto de jura de la Constitución, que después se juró en los sindicatos, se juró en la Cámara de Diputados, en las escuelas. Fue un acto de difusión muy importante del contenido de la Constitución del 49. Claro, podemos decir que esa constitución es la constitución más avanzada que ha tenido la Argentina desde que se constituyó como nación, que quedó trunca con el golpe contra el gobierno peronista el 16 de septiembre de 1955 por parte de la oligarquía, ¿no? Exactamente, o sea, se reformó la Constitución del 53, esa Constitución de 1853, que el propio Sarmiento decía que tenía olor a bosta de vaca. Se reformó en un sentido nacional, de un país oprimido que se defiende, en un momento excepcional, tanto político, porque toda la región. En Brasil gobernaba Getúlio Vargas y un proceso también de cierta defensa nacional. En Chile gobernaba Ibáñez, una línea política parecida. En Argentina el peronismo y el general Perón. Y en el 51, o sea, un año y medio después, triunfa en Bolivia la insurrección triunfante de Bolivia, que lleva al gobierno a Paz Extensoro, el primer gobierno, digamos, que triunfó luego de una insurrección triunfante. Entonces era un momento de América Latina en la posguerra en que se levantaban estas banderas de defensa nacional, de soberanía política y de independencia económica. Vos sabés que la Constitución del 49 es la gran desaparecida de la historia. Cuando yo estudiaba Derecho, nos hacían estudiar la Constitución de 1819, de 1826, que no llegaron ni siquiera a regir, y la Constitución del 49 no se estudiaba, como si no hubiera existido. Y mucho menos se explicaba que se reformó siguiendo todas las pautas constitucionales, respetando toda la Constitución anterior para reformarla, y se derogó mediante un decreto de un golpe militar. Claro. Por lo tanto, comentar los contenidos que tenía es un acto de reivindicación patriótica, nacional. Claro. Vos sabés que no se pudo reimplantar, a pesar de que el peronismo volvió al gobierno en varias oportunidades. Claro. Pero era una constitución desde el punto de vista económico, social, de los derechos del pueblo muy avanzada, es decir, yo la pude leer ahí a ojo de buen cubero a partir de que teníamos que conversar porque no la conocía, y son cosas que realmente tienen una plena vigencia actualmente y que
ningún sí. gobierno ha implementado en cuanto a ciertas conquistas desde el punto de vista de los derechos del Mira, pueblo y de la vamos a ir y analizando en los otros programas. Hoy claro, te quiero decir exclusivamente que el corazón de la reforma del 49 era la nacionalización del subsuelo, con prohibición de darlo en concesión. Por lo tanto, la minería y el petróleo pasaban a ser del Estado Nacional. Segundo, la nacionalización de los servicios públicos. claro, O exacto, sea, la defensa de las líneas marítimas y los puertos. Todo eso estaba prohibido que fuera privado. Líneas marítimas no existían. Algunas líneas privadas, como la de Dodero, que iba hasta el Paraguay, con la creación de ELMA, las líneas marítimas del Estado. Producto de la Constitución del 49 surgen casi 50 empresas estatales que tardaron casi 40 años en destruirlas después del golpe. Las terminan de destruir y de privatizar en el menemismo. con el Menem-Caballo, a excepción del astillero Río Santiago, que Claro. por la lucha de los obreros se pudo mantener estatal. Lucha de los obreros acompañados por un sector muy grande del pueblo del Senado, del Friso y de La Plata, pero particularmente los compañeros de ACTE y el cuerpo de delegados del astillero. Es la única empresa que no lograron privatizar, pero después privatizaron el TEC, privatizaron ferrocarriles, hicieron desaparecer ELMA, lo cual las líneas marítimas hoy los fletes se llevan el 10 al 15% del costo de las exportaciones y son todos bancos extranjeros. Claro, La una luz, verdadera reversión, ¿no? Una contrarrevolución en ese sentido, en lo que había avanzado el peronismo y estaba prescrito en la propia Constitución, todas esas cosas que vos mencionás, muy progresivas en su momento, ¿no? Del punto de vista del Estado tardaron Nacional y décadas los y derechos décadas, populares. tardaron muchas décadas en destruir ese cúmulo de empresas nacionales que nace del mandato constitucional de que los servicios públicos no pueden ser concesionados. Claro, claro. Fíjate la importancia que tiene hoy, que no podemos pagar la luz, el gas. No podés intervenir sobre los precios siquiera de los servicios públicos. Incluso ahí tenía la facultad el Estado de expropiar y determinar la forma y los valores y todo eso sobre la base de que los servicios públicos tenían que ser estatales, lo que vos decías, ¿no? Es decir, Sí. el Estado como actor en el tema económico, ¿no? Nacional, que Claro. la Esa Constitución es lo la introducía. esencia filosófica. Hoy no tenemos tiempo, por ahí en otro programa vamos a hablar también de la esencia filosófica, porque la Convención Constituyente del 49 se prepara también en un congreso de filosofía que se dicta, se reúne unos meses antes en la ciudad de Mendoza. Ahí va. Bueno, pero eso Pero en un solo eso lo programa. seguiremos conversando en los próximos programas. Hoy hemos introducido un poco el carácter, el sentido y en qué contexto surge esta Constitución de 1949 durante el gobierno peronista, ¿no? Así que Gaucho, te agradezco, un placer volver a retomar con vos, que estés con nosotros y en la próxima semana volvemos a hablarte y seguiremos con el tema. Exactamente. Yo creo que es un deber patriótico volver a leer esa Constitución y difundir y debatir los puntos que contenía. Claro. Vos sabés que Gaucho, hoy yo te decía, estaba muy contento con el hallazgo que encontré porque lo iba a traer,
porque el ejemplar que encontré era de 1954, chiquito, era el formato que distribuían en las escuelas, incluso me lo dio una maestra grande, Sí, ¿viste? Que era, sí, sí. lo distribuía la Subsecretaría de Información del Gobierno Nacional. Sí, sí, yo era alumno en la escuela primaria en aquella época, por lo Claro. tanto me acuerdo. Y se debatía, yo estaría en cuarto, quinto grado, no me acuerdo bien, o tercer grado. Pero las cosas esenciales a nivel de los chicos la maestra las explicaba, ¿eh? Mirá vos, qué bien. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, che, un abrazo grande para vos y para todos los oyentes. bueno, volvemos a encontrarnos el próximo miércoles, más o menos a esta hora, Gaucho, te mando un abrazo inmenso, ¿eh? Gracias, gracias. Un abrazo a vos y a todos los oyentes. Muy buenos días a todos los amables oyentes.